clase dominante, que sea a nombre del capitalismo, sea a nombre del liberalismo, sea a nombre de los trabajadores, son los que gobiernan. Por eso un clan, no el pueblo en consulta, en referéndum, son los que toman las decisiones. Se dice que Suiza es uno de los países más democráticos del mundo, porque hay el poder de revocación, quiere decir, el pueblo puede revocar los poderes que le da a los que eligen, y es una forma que no lo hay en muchos países y tienen otros sistemas más adelantados. Pero la democracia como poder del pueblo no existe en ninguna parte. Hay aproximaciones, ahora se dice que donde se permiten elecciones es democrático. Es igual pero que... se pueden permitir de elecciones y actuar con muchas Esas formas son de de las utopías, ¿verdad? En la próxima intervención, de esas ideas, después que hemos visto el capitalismo y el liberalismo, entonces vamos a entrar a otro tema que es muy importante, que es la Revolución Francesa, que vino desde el punto de vista político a cambiar los sistemas que habían anteriormente. Bien, vamos a agradecer al profesor José Gómez Celda su importante participación aquí en temas matinales con este tema de hoy, estos temas, características del capitalismo y características del liberalismo. En la próxima semana vamos a abordar la Revolución Francesa, la Revolución Americana podría ser también, también, ya que hemos hablado de la Revolución Inglesa, sí, la Revolución Industrial. Así que muchas gracias por su sintonía aquí con temas matinales. Gracias, profesor Gómez Celda, y como también a Carlos Rafael Fernández, que conjuntamente conmigo han estado en compañía de esta interesante charla que nos trae el profesor Gómez Celda cada jueves. Hasta mañana. Para el siglo XIX, Gran Bretaña se había convertido en un titán industrial, lleno de riquezas. Su éxito monumental provino de un periodo de invenciones tecnológicas asombrosas que se extendió por todo el imperio y luego dominó el globo. Es difícil pensar en un periodo en la historia en donde tuvieras tanta creatividad en términos de tecnología, tan dispuestos a experimentar con las posibilidades de lo que se puede hacer con las máquinas, con la ingeniería y con la arquitectura. En el pasado se construyeron imperios con las manos. Ahora los británicos dominarían su territorio con máquinas. Las innovaciones de ingeniería como el hierro fundido y la conversión de un barco de guerra en una sola entidad ofensiva, balística con armas, transformó la armada inglesa, y esa armada transformó a Inglaterra en un imperio. Ese imperio militar y comercial que se extendió desde Europa hasta Asia, desde las Américas hasta África, dominó los mares. Pero ¿qué pasó con el dominio terrestre? Debido a que a principios del año 1800 Gran Bretaña subía en productividad, pero le faltaba los medios para la distribución por tierra. Bueno, en 1782 un hombre llamado James Watt perfeccionó un motor propulsado por vapor, pero fue 40 años después que George Stephenson y su hijo Robert tomaron ese motor y con una caja de fuego, una caldera, un pistón y una invención notable llamada chimenea, propulsó una locomotora llamada el cohete sobre los rieles a una velocidad feroz de 47 kilómetros por hora y revolucionó el transporte comercial por tierra con el ferrocarril. El cohete no fue la primera locomotora, pero sus características únicas de ingeniería demostraron que los trenes a vapor eran la fuerza del futuro. La clave de su velocidad estaba en el motor. Una serie de tuberías de cobre llevaba gases calientes de una caja de fuego abastecida por carbón a través de una cámara de agua que lo llevaba a ebullición. Esto creaba un vapor que se elevaba a una cúpula y pasaba a la fuerza a través de una válvula a un cilindro. La intensa presión del vapor pasaba a un vástago del pistón que se conectaba a las ruedas de la locomotora y la hacía avanzar. Al darle salida al vapor de escape por la chimenea en lugar de por el cilindro, se succionaba aire fresco en la caja de fuego, avivándolo. Con este avance, el cohete podía avanzar a velocidades enormes. De todas las locomotoras que se diseñaron en esa época, es la que se parece más a la locomotora actual. Será mejorada de maneras innumerables, pero la máquina básica fue la que surgió como la locomotora para el siglo siguiente. Había comenzado la carrera para construir ferrocarriles en toda Gran Bretaña, y en 1833 un brillante e impetuoso ingeniero logró despuntar cuando entró en el juego del ferrocarril.
Su nombre era Isambard Kingdom Brunel. Brunel era realmente un hombre de espectáculo. Se vestía bien, tenía una esposa bella, era una celebridad y sabía cómo sacarle provecho a eso. También era un trabajador compulsivo, le costaba mucho delegar. Brunel tenía una visión osada para su ferrocarril. Sería el proyecto más ambicioso hasta la fecha, una red masiva de ferrocarriles que conectaran a toda Inglaterra. La llamó la línea ferroviaria del Gran Oeste y estaba decidido a hacerla la más rápida jamás creada. Él quería un riel que estuviera en una gradiente muy superficial para que los trenes pudieran viajar mucho más rápido. La necesidad de más velocidad significaba atravesar montañas en lugar de pasar por encima de ellas, y eso llevó a la maravilla más grande de la ingeniería, hoy es conocida como el túnel de Box. Fue necesario, esencialmente, cincelar la roca, y la longitud del túnel fue algo así como 1 a 3/4 de kilómetros, lo que fue realmente muy asombroso para su tiempo. Ese fue un túnel realmente importante, incluso para los estándares de hoy en día. Brunel juntó a cientos de trabajadores irlandeses para excavar el túnel. Comenzaron a excavar una serie de pozos desde la cima de la colina. Se usó pólvora para hacer estallar la roca. Luego descendían a los peones en cestas por los pozos en donde excavaban los materiales con herramientas manuales básicas. Caballos giraban tornos que alaban el material hasta la cima de la colina. Era por supuesto un proceso lento, doloroso y a veces bastante peligroso. Y hubo muertes en el túnel de Box durante su construcción. Mucho polvo, bastante suciedad y cuando realizaban las explosiones, el riesgo de las rocas que volaban era muy alto. Luego de 4 años de trabajo que cobró más de 100 vidas, se terminó el túnel de Box. La ferroviaria del Gran Oeste finalmente abrió en 1841. Trenes aún atraviesan el túnel de Box hasta nuestros días. La manía del ferrocarril que Brunel ayudó a iniciar, a la larga se extendió al resto del imperio, afianzando el dominio completo del poder de Inglaterra alrededor del mundo. Los ferrocarriles, en medio del siglo XIX, primero en Inglaterra y luego donde quiera que se extendieran, fueron fuentes de maravillas increíbles. Eran grandes, ruidosos, sucios y representaban poder y velocidad. Representaban la conquista de espacio y tiempo y literalmente eran máquinas asombrosas. Con el decisivo éxito del ferrocarril, ahora Gran Bretaña estaba décadas adelantada al resto del mundo en la tecnología de ingeniería moderna. Su imperio se aproximaba rápidamente a su cúspide.